Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y nos acompaña hoy en el estudio el periodista Ñu Savi, hombre de la lluvia, Cao Sirén, guerrerense también, autor de una serie de reportajes extraordinarios sobre migrantes guerrerenses en campos agrícolas, en Estados Unidos, sobre el proceso de migración, entre otras muchas cosas. Cao, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Cao, ¿cómo es que te vuelves periodista? Pues es una excelente pregunta, porque en una comunidad indígena es muy complicado pensar hacer periodismo, y sobre todo cuando no se tiene idea qué es lo que se quiere hacer. Y a mí me recuerda mucho que en los 90 había en los medios tradicionales en Acapulco, la información que más se conocía era la violencia en las comunidades indígenas. Que en tal comunidad se mataron, que por... La nota roja. La nota roja, era lo que se hablaba de los pueblos indígenas. Pero había también que buscar la forma de que cómo cambiar esa narrativa de que los pueblos indígenas son los violentos, son los salvajes, pero no era posible esperar que alguien de afuera viniera y contara esa historia. Sobre todo porque un periodista, reportero citadino, pues no habla la lengua que habla la comunidad, no conoce la estructura comunitaria, no conoce la asamblea, desconoce mucho lo que es la cultura indígena. Tú hablas mixteco, como le decimos, sí. Los que no sabemos bien lo que es el pueblo Ñu Savi. Así es. Yo hablo la lengua tunsavi, que también lo es conocido como mixteco. Nos autoafirmamos como Ñu Savi, hablamos la lengua tunsavi. Tunsavi, así se llama. Entonces, ese era más que nada de voltear a ver esa parte, es darle una mirada hacia las comunidades indígenas, pero alguien te lo tenía que hacer desde adentro. Y hacerlo desde adentro implica empezar a leer, a buscar la forma y contacto con los medios, y es así como me inserto en un medio local de Acapulco, El Sol de Acapulco, y luego tengo una invitación a un programa de radio. Por primera vez en Acapulco había un espacio de 5 minutos donde yo hablaba mi lengua materna, y de esa forma pues ya no contábamos la historia que se hablaba de los pueblos indígenas, los pueblos violentos, sino que empecé a buscar la forma, qué ángulo darle a esa historia, cómo contarle. Entonces pues en un principio pues desconocía mucho el género periodístico. Entonces empecé por escribir, hacer pequeños perfiles de actores comunitarios, pintores, artesanos, médicos tradicionales y profesores de la comunidad que salieron de la comunidad, se formaron y fueron ellos el ejemplo de muchas comunidades. Entonces, darle ese ángulo, contar esa historia, como que le regresaba un poco la dignidad de la comunidad. Pero después de ahí, pues empecé a ver que había otra forma, otra cosa que contar, que no era solo contar lo que pasa con los actores, sino que también qué sucedía con las políticas públicas que el Estado diseñaba para las comunidades indígenas. Entonces, pues ahí empecé a ver que había ciertas normas internacionales que los pueblos indígenas desconocían. Entonces, era también hacer un programa de radio, ya muy personal, que se llamó Camino Andando. ¿Desde Acapulco? Desde Acapulco. Porque también era buscar la forma de cómo llegarle a los migrantes indígenas que viven en Acapulco, que tiene alrededor de 25,000 indígenas migrantes en Acapulco. Entonces, empezar a hablar de ellos, los derechos que tienen desde el marco internacional, que es el Convenio 169, y hablarlo en la lengua tunsavi, porque muchas personas pues, son comerciantes que son las principales víctimas de la policía municipal que le quitaba sus mercancías o cuando salían a vender a la playa. Entonces era hablar más o menos sobre eso, pero como estamos también en el pleno debate de la reforma constitucional, del artículo 2 constitucional, y también la Ley General de Derecho Lingüístico, entonces empezábamos a través del periodismo y la radio,
visitar al reclusorio de Acapulco para empezar a hablarle a los indígenas en su lengua materna, que tienen derecho a un intérprete en su lengua materna, que tiene derecho a un juicio justo, que tiene derecho a que se le revise su expediente. Y es así, entonces, haciendo periodismo, activismo, difundiendo los derechos humanos de las comunidades indígenas desde los medios tradicionales de periódico, radio, y de esa forma pues fuimos entrando. Pero eso quedaba en Acapulco, pues ahora también tenemos que salir de Acapulco y regresar a la comunidad. Y de las comunidades empezamos a contar también que había pueblos que se estaban organizando, que tenían su forma organizativa, su propio sistema de seguridad, que había una lucha en los pueblos que los que viven en la ciudad desconocían. Entonces así fue que me fui combinando el periodismo. ¿Y qué recepción encontraste a esta labor de contar desde dentro lo que sucedía y la visión del mundo de los pueblos indígenas? Pues Acapulco es una sociedad muy racista, como lo es el país. Es muy difícil hacer creer, ver a los de la ciudad de que hay unas comunidades distintas a ellos y que hablarle de que hay derechos, lo primero que decían, pues es cómo es posible que los pueblos indígenas reclamen derechos especiales cuando todos somos mexicanos. Y entonces pues habría que darle otra respuesta, bueno, pues si somos todos mexicanos, pero también estamos en un contexto muy distinto a la que ustedes están, donde tiene todos los medios, tiene escuela, tiene hospitales, que son servicios básicos que en las comunidades no tenemos. Entonces es así que tener que explicar eso a los ciudadanos de Acapulco era muy complicado, y justo en ese tiempo también estaba estudiando la preparatoria en Acapulco. Entonces empecé a aprovechar, llevar mis textos en la escuela con mis compañeros y empezamos a hablar de esa forma, y logramos que en la prepa pudiéramos hacer una campaña de difusión de la lengua materna, por lo menos en la colonia donde está el bachillerato en Mocimba, que tenía la parte alta de población indígena. Pero el problema está de que la gente, por más que se publicara sobre lo que sucede en las comunidades indígenas, era muy difícil que comprendiera cuál es el problema, ¿no?, que se estaba viviendo. Entonces, sigo hasta este momento sin entender que la gente no ha podido entender, o sea, que hay un miedo de aceptar el derecho de los demás. Y tan así, pues, hay en el país, ¿cuántos medios de comunicación tiene periodista indígena? O que se hable la lengua materna en una radio, ¿no? O en la Ciudad de México, en las provincias. Eso ha sido muy complicado, pero también desde esa trinchera empecé a abrir espacio, a hacer radio. Fui locutor durante 3 años en radio y televisión de Guerrero, y en radio autónoma de Guerrero. Y de esa forma también ahí empezamos a hacer programa en lengua tunzavi, pero aún así la respuesta de la población sigue siendo nula, ¿no? No hay ese acompañamiento. Bueno, pues está claro que fuiste locutor, ya lo vimos aquí, tu capacidad para explicarnos y desarrollar esta trayectoria vital tuya. Tú naciste en una comunidad que es origen de la policía comunitaria en Guerrero. ¿Cómo es eso? Así es, nací en Cuanacastitlán, en náhuatl, significa lugar de la parota. Lugar de la parota. Lugar de la parota, y mi lengua materna es Ñondicoyo, que es pueblo de Piedra Filoso. Entonces, hay un pueblo de 3,000 habitantes, pero que tiene alta movilidad de migrantes hacia los Estados Unidos, hacia los campos agrícolas como la de Sinaloa, Sonora, Baja California, y un periodo de los 90 fue la Ciudad de México. Entonces, esa migración también ha permitido de que la comunidad tenga cierto desarrollo, y ha permitido también de que se conozca gran parte de la comunidad. En Cuanacastitlán surgió la policía comunitaria el 15 de septiembre de 1995. Un mes antes
de que surgiera lo que por mucho tiempo se conoció como Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, que era CRAIN. Entonces, ese primer grupo surge mm, como autodefensa, No como policía no como comunitaria. policía comunitaria. No tenía idea, los fundadores no tenía idea qué es una policía comunitaria, no tenía idea de lo que eran los derechos políticos, culturales y sociales, económicos del país, o sea, sobre todo en una comunidad donde no había información. Era en los 90 y el acceso a la información era nulo, ¿no? O sea, había transporte de Guanacacitlán a San Luis Acatlán solo de enero a mayo, y después a partir de mayo hasta diciembre pues no había transporte, ¿no? Todo era caminar. Y en ese contexto pues se vive una violencia, la pobreza obliga a que los vecinos se vayan fuera de la comunidad. Uno se enrola en el ejército mexicano, otros en la marina, en la policía, y otros se van a la sierra a buscar la forma de cómo llevar dinero a la familia. Los que se fueron al ejército o la marina desertaron y regresaron, pero igual seguían desempleados. Los que se fueron a la sierra pues regresaron, empezaron a trabajar, a sembrar herbantes, y fueron ellos los que, de una u otra forma, empezó una confrontación entre grupos, se dividen, y hay una confrontación entre ellos, y de 1993 a 1995 se da una serie de asesinatos, que de 94 a 95 contabilizamos 95 asesinatos. 95, entre el grupo que se había ido a la sierra y los que se habían ido al ejército, a la marina, y habían desertado y habían vuelto. Así es. Había esa secuela de violencia, y por lo tanto el camino, la brecha que teníamos, la salida de la comunidad, tenía una salida hacia San Luis Acatlán y otra salida hacia Azoyú. Las dos rutas quedó Azoyú es un municipio afrodescendiente. Sí, y un municipio también de caciques, ¿no? Al igual que San Luis Acatlán. Entonces no había salida de la comunidad para ir a mercar, y eso le complicaba. Pero además de eso, pues ya había un antecedente, desde los 90, que habían solicitado que interviniera el Estado. Llegó un destacamento en 93 de militares. Lo que hicieron fue detener a los señores, a los campesinos que iban a su trabajo, los llevaron detenidos, y lo llevaron a un sembradío en Herbantes, y regresaron, y pues detuvimos a narcotraficantes, a traficantes de droga. Un montaje clásico. Sí. Y se llevaron detenidos alrededor de 10 vecinos de la comunidad que no tenían nada que ver con el hecho. La comunidad se molestó tanto que terminó expulsando a los militares de esa comunidad. Luego, en 95, en la primera semana de enero de 95, llegó un campamento de policía del Estado. Y a los 15 días que se instalaron, asesinaron a un maestro de la comunidad, en el pleno centro de la comunidad. Entonces, pues el pueblo dijo, pues pedimos seguridad, y lo que nos hicieron. No podemos confiar en un Estado que nos está matando. Luego, pero antes de eso, pues había otros antecedentes. En 1974, el ejército mexicano entró a la comunidad y asesinó a un señor, un vecino, previa tortura, y que hasta en ese momento se sigue sin saber qué fue lo que pasó con él. Pero el ejército utilizó todo el aparato para torturar, detenerlo y asesinarlo en la comunidad. Entonces, pues había mucho temor de los vecinos. Y después también vino, del 90 al 92, hubo una campaña de despistolización, con el ejército apoyándose de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos. Entraban a la casa, como Juan por su casa, pues, a revisar, y si encontraban armas se llevaban detenida toda la familia. Entonces había un temor, había un estado de terror en la comunidad. Entonces dicen, pues, ¿qué tenemos que hacer? No podemos confiar en el ejército, en la policía tampoco, pero tampoco podemos ir a comprar a San Luis ni a Soyú, porque salimos de la comunidad y nos asaltan. Porque las comunidades vecinas aprovechaban la coyuntura de la violencia interna
y ellos ponían retén y asaltaban a los que iban a comprar. Entonces se organizaron y hubo una asamblea el 15 de septiembre, lejos de celebrar la fiesta mexicana, pues había una preocupación porque también de enero de 95 a septiembre de ese año ya había ocurrido alrededor de 10 muertes por casos naturales que no podían ir al hospital porque les robaban, ¿no? Entonces, dice el señor Filemón López García, que era presidente del Comisario de Bienes Ejidales, tenemos que hacer algo. Y como él había sido comandante de la defensa rural, que había creado el general Lázaro Cárdenas en 1941, que cuando le entregó el ejido a los campesinos, le dotó también de armas para que se defendieran de los caciques. Una guardia rural. Guardia rural, era la defensa rural. Entonces, el señor Filemón, el señor Ulises Aldama, tenía esa experiencia. Entonces dijeron, pues si aquí ya tuvimos una guardia, tuvimos una seguridad de nosotros mismos, entonces alguien de la comunidad lo tiene que hacer. Y fue así que en la asamblea pidieron a los vecinos que de manera voluntaria se propusieran para ser policía comunitario. Y bueno, la defensa. Así surge, se propone el señor Francisco Félix García, el señor Ángel Roberto Crescencio, y son los primeros comandantes de la policía. Y se nombra también una comisión integrada por mujeres que se encargaría de recoger firmas, dinero, porque había que enviar una comisión de señores principales, acompañado con sus autoridades, a Acapulco. Y fue que la comisión de mujeres la integraron la señora Elsa Aldama Garzón, la señora Micaela Emiliano Justo, la señora María Aldama García y María Pioquinto Ortega. Conformaron la comisión, juntaron el dinero, las firmas, y se fue la comisión a Acapulco. El señor Filemón, Ulises Aldama y Otilio Cervantes se reunieron con el general Salinas Alteza. Y ahí la crónica que nos narró el señor Filemón cuando se reunieron en la comandancia de la 27 Zona Militar y de la 9ª Región, porque el general Salinas era comandante de la 9ª Región Militar. Y el señor Filemón le dice, no, pues venimos a que nos permitan cuidar nuestro camino, porque ya tenemos experiencia, ya tenemos la capacitación. No venimos a que nos den permiso, sino que venimos que nos autorice. Y es así cuando los militares no le dijeron sí ni no, sino que dijeron, deja pensarlo, y les contestamos. Pero cuando ellos regresaron, pues ya había vigilancia en el camino, ya tenía 3 días con la autodefensa. Ya otras comunidades vecinas como Orcasitas, Arroyo y Comiapa, que son, Arroyo y Comiapa es Ñusabi. Entonces ya habían acudido a la comunidad a pedirle asesoría de cómo organizarse, y de esa forma se fue extendiendo. Se fue extendiendo. Déjame saltar en el tiempo, Cao, ¿Sí? A un hecho que ha estado en el centro de la prensa nacional e internacional, que son estas imágenes de niños armados que forman parte de la CRAC de Pueblos Fundadores. Hasta el presidente intervino sugiriendo que eran grupos criminales, que era una irresponsabilidad. ¿Cómo explicarnos este proceso de niños que tienen instrucción militar y que están participando en una policía comunitaria? Es complicado que una sociedad tan clasista entienda ese fenómeno, porque las comunidades indígenas es lo que vemos ahora que están los niños armados, pero también por usos y costumbre o por cuestiones culturales. Por eso también le decía a un principio que los periodistas citadinos siempre se espantan cuando ven ese tipo de episodio, porque para ellos es inadmisible que los niños estén armados. Sin embargo, en las comunidades indígenas, desde 12, 13 años los niños andan armados, no para que vayan y maten a un cristiano, sino que porque el fusil lo ocupan para la cacería, pero también cuando la inseguridad se desborda,
pues también se defienden. O sea, es un hecho natural, Es un ¿no? hecho natural. Y en Cuanacacitlán pasó lo mismo. Hubo, antes de que se fundara, que surgiera la autodefensa, hubo un asalto donde asesinaron a una niña. Entonces los niños de la secundaria y primaria salieron, no armados, pero se fueron a caminar y resguardaron la carretera, el camino. Entonces, ante la ausencia del Estado, es lo que ha pasado en Guerrero. En Guerrero se habla de derecho cuando ya se violaron los derechos. No hay una política de prevención de violación. O sea, el Estado de Derecho es una quimera. Sí. El Estado de Derecho en México es muy efímera, ¿no? Y no se sabe en qué momento se aplica. Y en el caso entonces de los pueblos fundadores, este proceso de armamento de los niños está relacionado con un problema ¿con quién? ¿Con otras comunidades? ¿Con grupos delincuenciales? ¿Cómo se podría explicar? Pues se puede explicar porque si hablamos de que una comunidad que le han asesinado casi todos sus hombres, pues los que le quedan son los niños. Entonces ese es otro conflicto que hay que entender. Y también es la confrontación muy constante entre grupos delincuenciales en contra de estas comunidades. Entonces también ha orillado a que la misma familia opten porque los niños hagan ese tipo de servicio. ¿Y matan a los hombres para qué? ¿Para quedarse con sus tierras? ¿Para tener el control del camino? ¿Para controlar el territorio? ¿Por venganzas personales? ¿Cuál sería tu explicación de esos crímenes? En Guerrero, pues, a la lucha tiene que ver con el territorio, tiene que ver con los minerales, lo que hay abajo de la tierra, y también lo que de los sembradíos, también de la pobreza. Entonces, muchos de los casos, esa política que se diseñó desde Felipe Calderón, la política de desplazamiento en el país, y Guerrero es uno de los estados que tiene mayor número de desplazados. Y apenas estábamos platicando que en Nogales hay niños, alrededor de 500 niños esperando corte en Estados Unidos porque son desplazados. En Nogales, Sonora. En Nogales, Sonora. En Tijuana hay alrededor de 17 albergues que todos están da cobijo a migrantes guerrerenses de tierra de Chilapa, de la montaña, Costa Chica, Tierra Caliente y Costa Grande, todo Guerrero. Y ante ese desplazamiento forzado, el gobierno del estado ha hecho mutis, no ha habido una respuesta, pero también es una política muy bien diseñada porque resulta que en esa zona hay minerales y lo que se está peleando. Y no hay que olvidar que con las concesiones que Felipe Calderón entregó en su administración, solo hay 2 comunidades que se ampararon y que está el proceso de amparo, y ante ese juicio en los tribunales no se han hecho trabajo de exploración de las mineras, pero hasta donde sabemos que está concesionado el territorio del municipio de Cochopal Grande, de Metlatono, de San Luis Acatlán, de Chilapa también se sabe que hay concesiones, pero hasta ese momento pues nadie se está hablando de las concesiones mineras que hay, y tampoco se está diciendo de que hay grupos criminales, civiles armados, que están siendo utilizados por el Estado mexicano para desplazar a los pobladores. Entonces, en el caso específico de la CRAC de Pueblos Fundadores, es injusto señalar que se trata de un grupo criminal o delincuencial. Es que en el país es muy fácil que el Estado se victimice. Lejos de garantizar seguridad a los pobladores, es primero victimizar que es víctima del gobierno anterior y que no puede hacer más. Pero después de la victimización viene la acusación, ¿no? Es que los agresores son ellos, y empieza por estigmatizar. Y si bien en este país siempre se ha estigmatizado a los grupos sociales que se han organizado. Por ejemplo, cuando la CRAT, después era policía comunitaria, antes de que se dividiera con el liceo, se decía, ¿no? Pues que... 2014, más o menos, ¿no? Que la CRAT era semillero de la guerrilla.
Y había militares infiltrados recabando información para saber quiénes eran los líderes de la CRAC, pero porque era un temor de que esos pueblos estuvieran organizados y que su sistema de seguridad estuviera mucho mejor que la del el sistema de derecho vigente, ¿no? Entonces era mucho más sencillo culpar que hacerse responsable. Cao, ya para terminar, porque ya el tiempo se nos vino encima, quien quiera leer tus reportajes, tus crónicas, tus entrevistas, ¿dónde los puede localizar? Está en Semanario Trinchera. El Semanario Trinchera es un espacio que Ulises Domínguez Mariano dirige en Guerrero. Es un espacio donde hay todo tipo de expresiones y ahí se puede encontrar textos de interés y sobre todo lo que está pasando en Guerrero, ¿no? Si los reporteros citadinos quieren saber qué pasa en Guerrero, pues les recomiendo que lean Trinchera. Está en internet www.politicaytrinchera.com. ¿Lo puedes repetir? Sí. www.trincheraypolitica.com. Así es. Y sí, ahí hay acceso libre a todos los materiales, incluyendo los que tú escribes. Así es, ahí están todos los materiales y la forma de cómo explicar, cómo entender Guerrero. Lo dice el doctor Humberto cuando platica sobre Guerrero, cómo entender Guerrero, pues está de Trinchera. O sea, las piezas del rompecabezas guerrerense pasan por Trinchera. Así es. Muchísimas gracias, Cao. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. No se despeguen de su pantalla.